Hola. Buenos días. Buenos días, Buenos ¿cómo días. están? ¿Cómo andás, Rocío? ¿Cómo anda Ismael ahí acompañándonos? Muy bien, ¿cómo andan todos del otro lado de la Espero que pantalla? hermoso. Terminando el mes. Terminando el mes, ya ¿Cómo mañana pasó? 1 de mayo. Bueno, Wow. qué intenso, qué rápido todo, ¿no? Sí, qué intensa la semana, Qué ¿no? intensa la semana. Bueno, ¿cómo estuvimos con los límites? Uf. Esta semana, no sé si a vos te pasó, Bandy, compartimos mucho juntos esta semana. Con Bandy, aparte de ser colegas, somos compañeros de estudio, somos amigas, bueno, compartimos mucho. Pero esta semana siento como... Hay una escena que me encanta de Marvel, la película Los Avengers, creo que es. Sí. Que lo ves a Loki y lo ves a Hulk. Y Loki está ahí y lo agarra a Hulk y... Bueno, así me revolvió Así esta fue semana la energía. Así fue la semana. Yo era Loki. Mira vos. Bueno, qué loco, porque la verdad que el trabajar, cuando nosotros planteamos un tema, esos mismos temas que nosotros estamos planteando para trabajar con todos ustedes, lo estamos trabajando nosotros también. Sí, se porque nos empieza a aparecer las situaciones como diciendo, che, ¿hablaron de esto? Bueno, a ver, trasciéndanlo, véanlo, No, pero obsérvenlo. aparte fue muy loco porque, o sea, se movieron cosas en el otro programa en las cuales cada uno movió, así estoy de la voz hoy, ¿no? De todo lo que trabajé, o sea, al contar cosas personales. Entonces, obviamente, o sea, cuando uno trabaja el autoconocimiento, sabe que todo esto que nos sucede en el físico, digamos, en la jerga cotidiana podemos pensar, bueno, te contagiaste algo, tenés algo, pero no, nosotros sabemos muy bien que cuando uno está haciendo un proceso de purificación de situaciones o purificación interna, aparecen los síntomas físicos. Aparecen, exacto, y hay que estar atenta porque, bueno, esta semana vos justo, la semana pasada, se tocaron temas sensibles que se ve que ahí tenías incrustado, por algo decir. Y bueno, y esta semana estás con la garganta que te pica, ¿no? Es como esa también... No, lo primero fue que me raspó. Te raspó. O sea, Fue como, ¿qué dije? Era un lijador, digo. O sea, obviamente, porque ¿qué pasa cuando uno, esto es para que empecemos a interpretarnos, que cuando uno habla y quiere hablar, a veces de primero lo dice y después aparece la culpa y dice, uy, dije un montón de cosas y bueno, entonces esa misma culpa fue la que hizo tac, 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 bueno. Sí. O tal vez, mira, quizás era una situación que tenías atragantada ya hace mucho tiempo. Exacto. Y que al poder expresarla fue también limpiándose y bueno, y se fue como raspando para poder sacar eso. Y bueno, a medida que vayas pudiendo sacar todo eso que hay detrás, creo que la garganta va a dejar de molestar, como me pasó a mí cuando arranqué con los programas, que estaba con una tos que tuve creo que 2 meses o 1 mes y medio con una tos que no había forma de sacármela. Y bueno, tuve que ir trabajando más en profundidad sobre lo que me estaba, mis propias resistencias. Exacto. Y las propias limitaciones, Bueno, con respecto a esto de los límites que trabajamos tanto la otra semana, o sea, no es que terminó el programa y siguió y ya pasamos a otro tema, no. A mí me causó gracia porque se me presentaron, como quizás a vos también se te presentaron temitas en la semana, en donde las mismas situaciones se volvían a gestar y otra vez volver a poner límites. ¿Y cómo son los mensajes, no? Porque a veces uno dice, bueno, podemos pensar que esto es aleatorio. No, a mí me pasaba, por ejemplo, en un momento detecté que esta misma dinámica que me pasaba quizás en mi núcleo familiar con 2 amigas, en donde tenía la misma dinámica y dije, no, o sea, me acuerdo un día que venía... distintos escenarios. Distintos Misma escenarios, situación. pero ¿qué pasa? Claro, decís, bueno, esto lo estás dejando de lado, lo dejamos, pero viene otro escenario en donde te dice, che, mira, esto que dejaste de lado, acá también lo tenés. O sea, fíjate que hasta que vos no resuelvas esto se va a resolver. Entonces era una dinámica en donde era similar a lo que me pasa en mi vida de familiar. Y cuando voy caminando, que yo estaba re enojada porque se me volvía a presentar la misma cosa, o sea, yo que iba caminando, un auto con un locutor que decía, no se le puede pedir límites a quien no sabe ponerlos. Dije, Ahí tengo todas las respuestas. ¿cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes? Porque aparte eran límites. Cartita de fin de yoga, límites. Cartita de fin de yoga, límites. Digo, bueno. Es todo un tema, ¿viste? Y aparte te pones a analizar situaciones. A mí también me pasó justo
la semana pasada hablamos de la tecnología, de los chicos, de los límites, ¿no? Esto que es hoy un día un tema tan controversial que toda la gente dice, no, en mi casa no se usa tecnología, no, en mi casa no sé qué, no, yo tengo prohibido que mi hijo tenga teléfono, yo tengo prohibido que mi hijo use acceso a internet sin la supervisión de un adulto. Y obviamente hay edades y edades, ¿no? Pero que a veces, ¿cuándo es que pones un límite y en realidad le estás prohibiendo más que enseñando al niño, ¿no? Porque el límite enseña a elegir. Es como que es, che, yo pasé eso y estoy eligiendo no hacerlo o hacerlo. Pero prohibirlo es como que postergás el encuentro con ello, no le estás mostrando, ¿no? Y esta situación me pasó en casa donde vino un amigo de mis hijos a casa y le surgió una curiosidad y claro, en mi casa mis hijos tienen un control sobre la tecnología, saben, porque obviamente les enseñé a usar correctamente la tecnología. Pero vino este chico y tenía curiosidad sobre algo. Y le preguntó a mi hijo más grande. Y mi hijo más grande dijo, no sé. Y se sentó en la computadora el chico, el invitado, y googleó la palabra. Mis chicos me contaron esta situación, pero fue muy claro el límite, porque mis hijos no tuvieron curiosidad sobre eso. Y este chico se ve que en su casa no tenía acceso a internet o a libremente. Entonces el límite también es esa gestión emocional de saber cómo regularte cuando aparece esa situación, ¿no? Porque si vos no sabés qué hacer frente a esa situación, no tenés las herramientas para poder gestionarla, te desbordás. El mismo ejemplo es con la comida. A mí me pasa que vienen amigos, los chicos en casa, en que en la casa es súper estricto con la comida. No hay coca, no hay no sé qué, no hay media luna, se come todo más saludable. Y yo por ahí vienen a casa, compro docenas de media luna, le pongo un jugo, le pongo no sé qué, y se comen una docena cada uno. Y vos decís, ahí está el límite. Volvemos a lo que habíamos hablado, exacto, los excesos, los ¿no? excesos, porque no se le enseña a gestionar, sino que se les prohíbe. Claro. Y cuando pueden enfrentar esa curiosidad, no saben cómo gestionarla. Bueno, a mí me pasaba que cuando yo era más chica siempre fui como tendencia, o sea, si yo me cuidaba un poco con las comidas estaba bien, pero a veces, me gustaba comer y me gusta, cuando me siento me gusta comer. Sí. Y bueno, me pasaba que una vez me acuerdo que me vi y dije, ay, ¿qué pasó acá? Bueno, me empecé a limitar. Y cuando me daba el permiso era terrible, porque es esto, ¿no? Cuando vos te prohibís o prohibís, cuando te desbandás, decís, bueno, ya me desbandé, vas por todo. Y entonces en eso está el error, los excesos, claro. Digamos, lo que es... la gestión emocional, exacto. No tener las herramientas para saber cómo llevar esa situación. Tal cual. ¿No? Creo que es la famosa educación emocional de la que todos hablamos. Tal cual. Bueno, yo cuando eso me pasaba cuando era adolescente. Entonces, claro, me iba a los extremos. Y eso no está bueno. O sea, entender de que vos podés tener una conducta y que a su vez podés hacer alguna... O sea, mirar lo que sucede de este lado o hacer lo que sucede en el caso, por ejemplo, que fue el tema de la comida en su momento, que podés comer algo rico y después seguís con tu rutina de siempre. Entonces, a esto vamos, ¿no? O sea, eso lo vemos también en mi trabajo, cuando muchas veces hay gente, o sea, teníamos nutricionistas en nuestro servicio, en donde la gente era como muy estricta y después era terrible en el momento de pasar ese límite, ¿no? Dejar de ser, esa libertad. Es como que te estás conteniendo todo el tiempo, Tal ¿no? cual. Pero no lo estás pudiendo gestionar. Entonces es una contención constante. Tal cual. Yo siempre digo el ejemplo de cuando mis chicos eran chicos, el más grande que era muy curioso y siempre estaba tratando de transgredir los límites. Entonces por ahí, no sé, se acercaba a una pileta sin rejas o algo y yo siempre estaba un pasito detrás, pero yo lo dejaba ir hasta ese lugar porque quería saber qué era lo que qué era lo que quería explorar. Obviamente no lo dejaba caer, pero que también aprenda que si se ponía la pata en el escalón, como lo ha hecho muchas veces, se mojaba. Y que experimente esa sensación, ¿no? Porque si no es, no pise la pileta. Bueno, a ver, claro.
¿Te caíste? Bueno, a ver, probemos. Listo, no te gustó. La próxima vez lo va a aprender. Es como, es muy cruel lo que voy a decir, pero a veces cuando a un perro de chiquito le querés enseñar a nadar o le querés enseñar a salir, lo tirás a la pileta y el perro aprende. Después no se mete más por ahí a la pileta. Pero también es saber ese terreno, qué es lo que hay. Exacto. ¿No? Es acompañar a, bueno, a ver, hasta acá. Porque si no, un día te descuidaste y el chico pasa. Es muy difícil el tema de los límites y cómo lo llevamos hacia la limitación. Sí, por eso me parece que hay que dejar, o sea, más que nada la conexión tiene que estar con uno mismo, ¿no? Hoy tengo ganas de hacer esto, lo exploro, o sea, obviamente los límites de dónde viene todo lo que la sociedad y todo nuestro núcleo familiar nos ha impuesto, exploro, pero siempre teniendo en cuenta que la base es o sea, estar bien uno, ¿no? O sea, siempre cuidándote. O sea, podés ir a un lado y al otro, pero siempre en una línea. O sea, creo que cuando uno empieza quizás a tener esta conciencia, podés ir por el camino del medio sin descuidarte. Sí. Así que también es esto, es dejar que uno explore y que vaya también sacando a través de lo que uno va teniendo en su proceso de vida, teniendo sus propios límites o sus propias conexiones. Sí, y bueno, es un poco también lo que a mí me pasó esta semana, que fue como que tuve un montón de situaciones que me llevaron a pasar mis límites por ahí mentales o las creencias que yo tenía respecto a una situación. Y fue como, bueno, un pataleo, pero después fue esa resiliencia de decir, bueno, ok, listo, lo integré, está bien. La próxima vez esto lo voy a poder gestionar de otra forma distinta. Exacto. Entonces, es eso. Por eso, y bueno, y hablamos de límites, como la semana pasada hablamos de límites, en realidad cuando hablamos de límites normalmente se interpreta el límite hacia los demás. Hoy vamos al auto boicot. Ok. ¿El auto boicot qué es? El límite a vos mismo. La resistencia, ¿no? La limitación. El límite a hacer cosas, el límite a un montón de situaciones que te estás poniendo, ya sea porque lo vivenciaste en tu infancia, a través de tu inconsciente. Tu límite autoimpuesto sería, pero tu limitación autoimpuesta más que todo, ¿no? Pero empieza con los límites, empiezo con un límite. Por ejemplo, o sea, así viendo, ¿no? Cuántas formas, porque uno a veces empieza a decir, bueno, auto boicot. Cuando empezamos a tocar el tema de auto boicot con Rocío, me decía, bueno, estamos que no, a ver, no sé, no, nos cae yo te porque... decía, a ver, déjame identificar dónde me auto boicoteo yo, digo. Bueno, cuando empezamos a ver, teníamos un montón de temas de auto boicot. O sea, porque hay de distintas formas el auto boicot. Y creo que esta semana nos dedicamos las dos a traspasar todas las situaciones de auto boicot que nos fueron surgiendo, que dijimos, che, ¿esto dónde estaba? Claro, pero lo más cómico cuando fue el auto boicot dijimos, no, la verdad que no nos sentimos identificados, pero claro, tenemos que pasarlos por el cuerpo para que nosotras podamos transmitir lo que nos sucede, ¿no? Bueno, el auto boicot, acá está el proceso. Bueno, hay varios tipos de auto boicot. A ver cuál te identificas. Vamos a ver. Primero, tenés el auto boicot que quiere todo ya y que cuando no salió ya se frustra. Ah, esto no es para mí. Todas las fichas puestas Por ahí. ejemplo, tengo una amiga que dice, si esto no sucede a tal fecha, chau. Ok. Esas son las personas que quieren todo, o sea, como que empezaron algo y tiene que ser en el momento, ¿sí? Después tenés las otras que quieren tener todo perfecto y que, por ejemplo, si no está la casa totalmente ordenada o no tengo todos los elementos para empezar algo, no lo hago. Entonces siempre vamos teniendo personas que están diciendo, no, ¿sabes qué? Me falta ese cajón que está ahí, poder liberarlo para poder empezar. O tengo que tener la sillita último modelo para empezar a hacerlo. Sí. O no tengo tal cosa para hacer tal cosa y tal otra y bla, 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 bla. Claro. Después tenés las otras personas que son las que piensan demasiado. Piensan, se enroscan. Bueno, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Hacer un streaming o me conviene más hacer un programa en Instagram que me va a llevar? Y ve todas las condiciones necesarias para ver qué le conviene más. Y al final no hace nada. Al final no hace nada, porque sobrepiensa. Y después tenés el otro grupo, que es aquellos que se dedican a todos
y que no hacen nada por ellos mismos. ¿Sí? Bueno, entonces acá es esto o sea, yo cuando empecé a vivenciar todo eso dije, bueno, uno a veces tiene un poquito de todo. O sea, si empecé esto, me pasó cuando fui kinesióloga. Cuando estaba estudiando kinesiología, yo tenía todo 10 en el secundario, todo 10 en maestra jardinera. Claro, llego a la facultad, tenía que trabajar. Entonces, porque mi mamá en un momento me dice, me encanta que sigas estudiando, pero bueno, ahora tenés que autogestionarte. Entonces yo empiezo a trabajar. Y claro, no tenía el tiempo que tenía en los otros espacios para estudiar y sacarme todos 9, 10. Me saco un 2 en anatomía. Es un montón, un 2. Para alguien que tiene 9, 10 es una frustración enorme. Dije, esto no es para mí. Me fui. Chau. Me fui entonces, por suerte tuve un ángel, una amiga que me hizo, tac, vos no te vas a ningún lado. Como qué bien vienen esos sacudones que nos dan a veces, ¿viste? Me dice, vas a venir los sábados a estudiar conmigo. Así que iba los sábados a estudiar con ella. Pero es esto, ¿viste? Cuando decís, bueno, esto no es. También me he visto sobrepensando. A ver, ¿qué me conviene? ¿Hago esto o aquello? A ver, por el miedo a equivocarme y miedo a ser juzgada. También me vi en ese tema. Y sí, mejor no hago nada. Sí, o tener todo perfecto. Cuando era así, tenía, por ejemplo, quería hacer un taller, un curso, libro, porque quería tener todo, que no me faltara nada, porque si me preguntaban algo y no lo sabía, lo tenía que tener todo ahí. Y después, el de ir por todos, que eso me pasó en mi época de escolaridad de Cande, que es lo que conté el otro día, en donde yo colaboraba con todo, pero no me ocupaba de mí. O sea, entonces ahí estaba el miedo al éxito. Claro. Bueno, ¿en cuál te identificas? En un montón. Bueno, pero te voy a contar algo muy puntual que fue justamente es como una cadena de sucesos. Bueno. Yo hace ya como un año, más o menos, que tengo muchas ganas de empezar a hacer actividades grupales. En todo lo que hago yo, dar charlas y que sea grupal, ¿no? Y hace un año que ya vengo, que armo todo, lo lanzo. Y por alguna razón me quedo limitada con mis pacientes, uno a uno, que los redisfruto, pero como que es mi zona de confort. Y ya vengo con eso, ¿viste? Que quiero. Y esta semana dije, no, pará, basta. Yo tengo que poner una fecha, tengo que hacer el curso. Bandy me pegó una patadita como para que me active también, porque estaba en crisis, porque no sabía, que no sé qué. Bueno, activé. Puse la fecha, lanzo el curso, lanzo el taller, lanzo todas las dinámicas grupales. Me costó, me autosaboteé durante un montón de tiempo y me escudé detrás de una dinámica de zona de confort. Detrás de, bueno, como tengo pacientes, con mis pacientes uno a uno y tengo mis pacientes, estoy cómoda en este lugar. Entonces dije, no, espere. Para ir avanzando hacia un lugar, siempre aprendemos que tenemos que soltar algo, ¿no? Como hacer esa alquimia. A ver, ¿qué voy a dejar yo? ¿Qué limitación voy a dejar yo para salirme de zona de confort y poder activar esto? Bueno, entonces dije, bueno, a ver, vamos a poner un toque stand-by tema pacientes y vamos a ver cómo me activo con lo otro, pues si no sigo siempre en la zona de confort. Y fue justamente eso, darme cuenta con esto, cómo me fui boicoteando, pero inconscientemente, o quedándome en esa zona de confort para no activar lo que realmente tenía que venir a activar ya hace tiempo. Y fueron un montón de sucesos que fueron pasando. Cuando decidí empezar, puse fecha, hice todos los movimientos para la parte de los cursos, me acuerdo que al día siguiente me levanté, sentía que me había pasado un camión por encima. Me dolía hasta el dedo chiquito del pie. O sea, dije, estoy hecha bolsa. Y dije, bueno, me voy a dar un baño. Fui a prender. Fui a prenderle agua caliente. Salí agua fría. Dije, ay, ¿viste? Dije, se me rompió la caldera, ¿viste? Y ahí empezás a esa hora de la mañana, que no, que la caldera, que la voy a tener que cambiar, que a quién llamo, que estoy sola, que a quién. ¿Viste? Cuando empezás con ese loop de pensamientos, entonces bajo a la caldera, empiezo a ver cuál era el error que tiraba, empezás a googlear, bueno, más o menos resolvés. Había una palanquita que tenías que abrir, que no sé qué. Empiezo a abrir la palanquita. No tenía fuerza para abrir la palanquita. Empezaba ya a protestar, porque diciendo, che, dale, o sea, que necesito resolver esto. Digo, a ver, ¿a qué le puedo pedir con fuerza? Yo estaba sola en la casa, que para que me ayude. Bueno, todos un montón de situaciones que me iban enroscando, iban escalando al borde del colapso.
Hasta que en un momento también, esto del límite, dije, no, para. Respirá, haz una meditación, toca los cuencos, alineate. Desde ese lugar vas a poder resolverlo. Y bueno, y fui, me alineé, hice todo y después volví calmada y la pairilla giró perfecta, Como tuve ponerte agua de magia. caliente y todo fluyó. Y ahí fue cuando dije, claro, o sea, yo estoy activando algo que yo debo hacer, que está en mi camino, que es la parte grupal, pero también está saliendo todos mis fantasmas. Claro. Y se va a impactar. Y después me di cuenta que esa mañana, muy temprano en la mañana, yo tenía un curso que estoy haciendo que me saca totalmente de mi zona de confort, que tiene que ver con todo lo de expresión, y que estaba buscando excusas para no llegar a ese curso porque, Autoboicot. ¿viste? Porque no quería exponerme después de... Entonces, fíjate cómo van saliendo todos los fantasmas. Y bueno, dije, ok, acá tengo la personificación del autoboicot. Y cómo es, bueno, es un pasito más. Es decir, me quedo en ese lugar de crisis o tomo aire y acá es la espiritualidad, ¿no? En práctica. Es decir, Claro. bueno, voy, cambio mi vibración, cambio mis pensamientos y voy con otra energía. Y desde ahí lo podés desactivar. Pero bueno, es constantemente, te va a torear. Y lo que pasa es que en la medida que vos muevas luz, también se mueve la misma cantidad de sombra. Claro, y Con esto es lo que la gente no lo entiende. Exacto. La gente piensa que porque se te movió la sombra esto ya no es para mí como me pasó a mí. La casa te está diciendo que no hagas nada que no en tu hagas casa. nada, o que te está echando. La casa te está echando, por ejemplo, ¿no? En mi caso me han dicho muchas veces, la casa te está echando, el lugar te está echando. Bueno, ¿qué estás moviendo? ¿De qué manera lo estás moviendo? ¿Entendés? Si vos estás moviendo mucha luz, obviamente la sombra va a estar. Con lo cual no es que Está buenísimo. Si vengo, veo la sombra, digo, no, esto no es para mí. No, al contrario, es para mí. Lo que tengo que hacer es alquimizar esa luz y sombra para que, como hiciste vos, a ver, moviste el curso, los talleres grupales, se te viene la sombra, se te viene... Los miedos, todo personificado en alguna cosa física, en una cosa materializada. Exacto. No tenés agua, estás sola. Porque, ¿qué pasa? Vos cuando tengas que enfrentar al grupo, estás sola. Bueno, estoy sola en esta enormidad. En esta dinámica. No tengo un otro que me dé una mano para poder girar la tuerquita. Entonces empezás a entrar en esa desesperación. Tal cual. Entonces la sombra se te manifestó. ¿Pero qué pasó? Vos hiciste, bueno, veo, estoy moviendo, voy a alquimizar con una meditación, tocarme el cuenco y todo fluyó. A esto vamos. Y aparte fue esto que decís vos, ¿no? Che, darte cuenta que a veces los miedos vienen porque, bueno, lo tengo que hacer respaldado por alguien, o sea, en mi caso el grupo, que me daba miedo hacerlo sola, que necesitaba a alguien que por ahí me acompañe. Y fue lo mismo que me pasó con la caldera, fue entrar en esta frustración de decir, ¿y cómo lo resuelvo sola? No tengo sentirme inútil por no tener la fuerza suficiente para desenroscar la perillita esa. Pero no era cuestión de fuerza. Y sentirme inútil, decir, che, ¿puede ser que yo necesite la fuerza de un otro para desenroscar esto? Bueno, ahí está. Y ahí cuando me alineé y la pude desenroscar, decir, no necesito claramente un otro. Después está en uno decir, che, elijo por ahí un otro para que me resuelva las cosas. Para que te acompañe. Para que me acompañe en estos procesos. Pero es eso. Es decir, che, no, lo puedo hacer solo. El tema es que nos dejamos llevar tanto por las emociones a veces que no lo podemos ver. Es que en realidad nos acostumbramos a creer que sin un otro no funcionamos. Tenemos que estar siempre con un otro acompañado y tenemos que entender que venimos solitos a la vida y no vamos solitos. Y en ese transcurso lo mejor que podemos hacer por nosotros es autogestionarnos y que si hay un otro que nos acompaña en el camino, ya sea parejas, amigos, familia, sí, buenísimo, pero si no, tenemos que empezar a autogestionarnos porque a eso venimos. Entonces, en todo este proceso de autoboicot, tenemos que entender que muchas veces de niño hemos sufrido determinadas cosas. Por ejemplo, las dos estuvimos con el proceso del laringio, tanto vos al principio y yo ahora, ¿sí? Con lo cual, bueno, ¿habrá habido algo en donde nos han dicho, bueno, o callate, o no hables, o no digas esto? O no te expreses, no te expreses, no llores. No demuestres emocionalidad. Exacto. O que si hablábamos y mirábamos a los otros, porque en realidad los otros son el espejo de lo que nosotros decimos y nos sentimos como juzgados o mirados o que decían cosas raras, dijimos no nos callamos porque
no tenemos que hablar porque quizás todo esto es malinterpretado o Sí, está o no mal. encajamos, o lo que estamos diciendo es disruptivo y no nos van a Exacto. mirar bien, bla, bla, bla. Entonces, eso queda en el inconsciente. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Lo guarda y te protege. En realidad, lo que quiere hacer todo esto del auto boicot, del autosabotaje, es protegerte de ese yo del pasado que sufrió. Claro, o sea, en cierta forma, digo, bueno, es ese lugar, pero y esto también, bueno, a vos también debe pasar, me pasa mucho con los pacientes, que cuando empezás a tocar capitas más finitas, yo que trabajo mucho con los momentos de la infancia y la conexión con tu niño interior, cuando empezás a tocar capitas finas, por ahí la siguiente sesión, no, hoy justo, mira, no puedo ir por tal cosa porque justo me surgió otra cosa, o tengo fiebre, o se me pinchó la rueda del auto, cualquier cosa. Y ahí está el autoboicot, y yo siempre digo, Es auto boicot. vení, Sí. porque ahí te estás boicoteando porque tocaste zonas donde son oscuras, donde van a salir situaciones y que estás negándola y no querés ir. Y la que se joroba es uno. Exacto. Pero bueno, es muy delicado verlo porque vos le decís esto a una paciente y te dicen, che, es más importante para mí, no sé, ir a buscar a mi nieto al colegio que estar haciendo una sesión. O sea, entonces, bueno, ¿en qué lugar también te pones vos, no? Bueno, ahí tenés el auto boicot emocional, que Emocional. habíamos dicho, me Sí. ocupo de todos porque en realidad tengo miedo de mi propio éxito. Exacto, ese vacío emocional. Claro, que no me quieran. Que si yo me pienso en mí, no me van a querer. Sí, el egoísmo, ¿no? De decirte, ay, qué egoísta que sos. Exacto. Pensás en irte allá en vez de estar ayudando a otro. Bueno, Bueno, si pero no te todo ayudás a eso vos, fue lo que tenemos que empezar a entender cuando uno se auto boicotea, que en realidad el único que pierde es uno. no queda otra. Los otros van a estar bien con respecto a nuestra propia limitación, porque en realidad en el caso de estas personas, ¿no? Que se ocupa la nietita, van a estar bien la nietita, la hija y todos los demás. Pero en realidad la que termina no estando bien es ella. Sí, y el autoboicot también tiene mucho que ver con esta palabra que está muy de moda hoy, que es la procrastinación. Exactamente. No es el no hacer nada, el quedarte ahí. No, bueno, después lo hago. Y a mí justamente esta semana también con el autoboicot empecé a ver estas situaciones. Yo tengo un cuartito en mi casa, un depósito, que este verano cuando mi casa yo la tuve que alquilar unos meses, la alquilé unos meses, metí todo lo de mi casa en ese depósito. Claro, estamos a mayo y el depósito voy sacando de cositas. Y yo digo, bueno, ya voy a tener la energía o el Siempre, momento. en cada casa hay un cuartito Ay, que sí. es enquilombado. Se guarda todo lo que no quiere ver. Eso es algo que hay que resolver. Con mi hija el otro día dijimos, basta de cuartitos extra. Basta, ¿sabes qué? También de cajones. Bueno, ¿Qué pasa? Que en los cajones, hay los cajones y decís, quilombo. ¿y esto dónde lo guardo? Es como que Lo mío es, esto no quiero ni mirar, tiro, Sí, quedó orden externo. Llévatelo, sí. Pero eso es algo clásico el cuartito. Clásico, pero mirá cómo todo lo que hay detrás, ¿no? Porque decís, bueno, yo guardaba todo esto en el cuartito hasta que ¿Qué un día... encontraste? No, todavía no lo ordené, pero encontré cuál es el problema. Sí empecé a ordenar otras partes, otros roperos. Bueno, pero yo te estoy ahí- viendo ropa nueva, con lo Bueno, cual... ¿ves? Empecé a sacar cosas de otros lugares que también tenía guardadas. Estoy por ahí. Pero el cuartito ese también representa un montón de cosas que tengo que tirar de versiones mías de cuando los chicos era. De esa vida mía que ya no soy más. Entonces Igual, se ve que conectar. lo de ayer, lo que te pusiste ayer, me gustó, así que si lo querés tirar para este lado, me encantó. Bueno, voy a hacer una especie de ver qué versiones de ropa van para Claro, ¿viste? empezar a repartir. Para empezar a repartir, así. Pero bueno, es esa procrastinación de decir, che, no, bueno, yo me tengo que enfrentar acá a vaciar y soltar un montón de cosas que, a ver, van a moverme algo. No es solamente, che, me da fiaca ordenar esto, me da fiaca limpiar esto. No, hay una cosa emocional detrás de ese orden. ¿Viste? Siempre te dicen, tu ropero refleja cómo está todo tu mundo interno, ¿no? Tu ropa, cómo está tu orden externo. A veces ordenando lo externo te ordena un poco lo interno. Claro. Bueno, digo, bueno, nada, tengo que enfrentar eso. Y ya sabiéndolo, digo, me preparo distinta. Porque sé Lo que va pasa a es que te ser. tenés que autoconocer bastante. Exacto. Y ser honesto. Yo siempre lo que digo, el principal camino para poder hacer un proceso de autosanación es conocerte. Es decir, tus luces y sombras. Bueno, sí, la verdad que estoy procrastinando. La verdad que quiero hacer grupal, pero no lo estoy ejecutando. Me quedo en lo cómodo.
Quiero tener una pareja, como pasan un montón de compañeras y amigas nuestras, pero tengo una vara alta o A compañera. todo le encuentro algo, ¿viste? En todo le encuentro algo. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo al abandono, en Sí, definitiva. a que me dejen. A que me dejen. O por ejemplo, empiezo un vínculo, estoy divino y de golpe me fui sin saludar a todo el mundo. Entonces también es un miedo al abandono. ¿O no? No sabría decirte. Ah, bueno. Bueno, ¿se entiende? De golpe, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me pasa con todo eso? Sí, es el ¿Sí? auto boicot, ¿no? Es el auto boicot. O sea, a ver si todavía me demuestro que tengo sentimientos y me expongo y me ven vulnerable. Sí, es muy delicado como uno se auto boicotean situaciones desde vínculos, desde familiares, amigos, hasta cosas de trabajo, ¿no? Ujú. Los accidentes domésticos, Ah, ponele. Y si la gente te diría, ay, no, ¿qué me venís? Bueno, me corté, me rompí la pierna, ¿qué querés que haga? Me empatiné. ¿Y qué está detrás de ese accidente? ¿A dónde no querías ir? ¿Qué estabas pensando? El otro día contaba a alguien que estaba dudando con el trabajo, que no sé, que quiero hacerlo de forma distinta, que no sé si tener tantos pacientes, si no. Y en un accidente doméstico se quebró no sé, algo del brazo. Decís, bueno, fíjate cómo te lo llevaste y ahora no puedes trabajar, porque vos trabajas con tus manos. claro. Listo. Pero bueno, hay que aceptarlo. Che, no, estoy con toda la cara moretoneada porque me pegó un flor de porrazo y vos decís que esto me lo hice yo. Y sí. La otra vez tenía amigas, ¿no? Que tienen unas conocidas que le pasó que estaba trabajando, empezaba su proceso de trabajar y bueno, así con todo lo que le inspiraba eso, ¿no? Porque ya se había terminado un trabajo fijo, pero bueno, quería empezar a hacer algo y se fractura el pie. Y decís, claro, y claro, o sea, le echaba la culpa al auto que la agarró, porque en realidad fue por un auto. Y resulta que dice, no, porque es el auto y al final no lo tomé, qué sé yo, y no le tomé la patente, y podía haber dicho, no, le digo, pero hacete cargo, que empezaste a hacer algo y que, le decía a mi amiga, no, pero hacete cargo, que empezaste a hacer esto y que, bueno, que te auto boicoteaste, que te dio miedo avanzar, te dio miedo hacer. ¿No? Y todo esto es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectarnos en el auto boicot. El problema es que la mayoría de las personas creen que todo esto es fortuito, que es un accidente, Tuviste que suerte, es... no tuve suerte, qué mala suerte. Y te lo niegan, ¿viste? Mira, yo No. ayer tenía un paciente que viene con una fractura de húmero y se lo hizo por la moto. Le digo, bueno, ¿cómo estabas ese día? Le digo, ¿qué te pasó ese día que te fracturaste, te caíste? Me dice, y estaba muy cansado, me dice. Estaba muy cansado, estaba con sobrepensamientos y no pude tomar una decisión correcta cuando el auto frenó y yo frené con la moto, me fui, o sea, porque ni siquiera frenó contra el auto, sino que ¿entendés? Pero es tomar conciencia de cómo estaba yo ese día que me accidenté, cómo estaban mis pensamientos, cómo estaba mi cuerpo, cómo estaba yo energéticamente. Cuando él ayer pudo verlo, digo, bueno, ¿ves? Si vas a seguir estando en moto, porque obviamente ustedes siempre le digo a mis pacientes en las motos, ¿no? Hmm. Ustedes se olvidan después que pasa. Al principio dicen, no, voy a agarrar más una moto, pero después se olvidan y van a la moto. Entonces, la próxima vez que te sientas así, No, y que sepan que los que estamos manejando no sabemos leer la mente de la gente que está en moto. exacto, bueno, Pues ya también. piensan que nosotros nos comunicamos por telepatía, ¿viste? Claro. Pero bueno, la cuestión es que cuando te pasa este evento es porque hay algo que no está alineado en vos. Entonces digo, la próxima vez que vos te sientas cansado, no vayas en moto. O hacete un ratito de relajación o ponete a hacer unas respiraciones, meditá y empezar cada mañana alineado. Tener registro, ¿no? De lo Exacto. que te está pasando. Claro, pero por eso nunca nadie le preguntó, le digo, ¿qué te pasó ese día? Ayer yo le pregunté, ¿qué te pasó ese día? ¿Qué sentiste? Claro. Y ahí se dio cuenta, dice, sí, la verdad que estaba cansado. Estaba muy agotado porque hice muchos viajes y el tema de, como decimos siempre, bueno, quiero un poquito más porque creo que necesito y después te llevan puesto y todo esto que vos creías que necesitabas por un viaje más que te iba a insumir un X cantidad de dinero, después no lo terminás teniendo. Bueno, pasa que es muy difícil esto de sentir, ¿no? Cuando yo justamente ahora que ahora quiero hablar con vos del curso que estás dando, que me encanta. Bueno, Bueno, pero pará, que quiero contarte yo justo ahora que lancé un curso,
un taller, es esto de ir a conectarte con esos momentos de tu infancia, ¿no? Porque por ahí, a ver, vos sabés en tu infancia, no sé, un chico se rompió la pierna y bueno, vos sabés, yo a los 12 años me rompí la pierna y me quedé un verano en mi casa sin poder meterme en la pileta, ¿no? Cosas normales de la infancia. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones te atravesaban? ¿Qué sentías vos con esa pierna? ¿Qué era la sensación? ¿Qué te pasó con eso? ¿No? Y es llevar a ese lugar. Porque la gente, si no, bueno, sí, son cosas normales. No, espera. Ahí detrás hay algo, hay un trauma, porque vos sentiste algo, probablemente no fuiste validado con eso que sentiste, porque como es algo normal. Entonces, valida todas esas situaciones que van pasando. Porque después, si no, la vida te va a marcar el límite y te va a marcar el freno, la vida. O te vas a auto boicotear vos, si no tomás conciencia del límite o de lo que te está pasando en ese momento. Claro. Sí, es que es importante verlo. Es importante registrar cómo estaba. Muchas veces cuando te pasan cosas así en la infancia, como que lo borras también, ¿no? Entonces a veces cuesta entrar a ese inconsciente y ver qué te pasó ahí y para darte desbloquear. Cuenta cuánto te condiciona en tu día a día. Tal cual. Y aparte, también ver, o sea, no solamente ver cómo estabas vos, cómo estaba tu ambiente familiar, porque muchas veces el chico está así también por el ambiente. Entonces, es registrar todo lo que te estaba pasando. Todo. Pero para eso hay que ir al inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos decir, bueno, ir al inconsciente, abrir el inconsciente. Es re difícil. ¿Cómo llevamos todo esto que estamos hablando a la práctica? Hay algo. O sea, siempre vamos desde acá para atrás. Sí. Porque no podemos ir atrás y revisar porque, bueno, qué sé yo hay cosas que no me acuerdo de mi infancia, obviamente las bloqueé. Sí. Y bueno, es parte de ir destrabando niveles en el autoconocimiento. Exacto. Pero bueno, vos lo primero que tenés que hacer en base al autoboicot es verte de todas estas formas que hemos revisado, cuál sos. O porque yo, por ejemplo, yo me he visto en varias. O sea, yo me he visto en las 4, seguro. Las 4 formas, ¿no? Entonces, es detectar, bueno, si no me sale todo rápido, lo quemo todo al tercer día. ¿O qué estoy queriendo hacer y no estoy pudiendo lograr? ¿No? Claro. Bueno, y ahí vas para atrás. Vas detectando, o quiero todo perfecto, o sobrepienso, o hago todo por los demás. Detecto. Che, acá, por ejemplo, el caso de tu paciente con el nieto. Acá me estoy encontrando en que quiero hacer todo por los demás para que todos estén contentos, pero el que menos está contenta soy yo. Porque en definitiva, cuando termino el día... No, y también estoy dejándome de lado para no, o sea, en el caso del paciente, para no conectar con lo que me pasa a mí. Exacto. Bueno, yo tengo pacientes, gente que te dice, ay, lo principal para mí es estar con mi nieto. Bueno, ¿y vos qué pasa? O sea, ¿qué te pasa a vos? Que con algo externo tenés que llenar tu espacio. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenés que ver a qué tenés miedo. ¿Sí? Bueno, entonces, es un gran tema del vacío emocional, ¿no? Que ya lo vamos a abordar otro día. Exacto, pero bueno, entonces, por ejemplo, ¿por qué tengo que ser perfecto todo y tener la casa en condiciones extremas o el lugar en condiciones extremas para empezar? Cuando en realidad la gente cuando te venga a ver el lugar, no te va a mirar los cajones. Che, ¿tenés ordenado? Ah, no tenés ordenado. Ah, está desordenado, me voy. Control. Ahí tenés el control. Ahí querés controlar todo. La situación. Entonces, desde el control, esto no lo puedo controlar, mejor no lo hago. Exacto. Y después tenés, por ejemplo, la que sobrepensó. Bueno, sí, voy a empezar a ver qué me conviene más. Si empiezo en tal lugar o en tal lugar, o en este lugar o en este lugar. No. Y después tenés, ya creo que dije todas, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, entonces, primero detecto, acá, como fue mi caso de la facultad, acá estaba en el primer grupo. Ah, esto no me salió bien, no es para mí. Me voy. No. Bueno, ponerle nombre. ¿A qué le tengo miedo? Y hacer, que creo que es clave, el movimiento anticíclico. ¿Esto me está desafiando? Claro. Como la caldera. ¿Esto me está desafiando? Bueno, pará. Exacto. Me alineo, vuelvo y lo engancho de vuelta. No es renuncio a eso. Vamos con más fuerza. Tal cual. Bueno, como me hizo a mí, yo tuve un angelito ahí que me hizo ¡chuch! Claro, vos te quedás acá. Que te cacheteó 2 veces y... Te quedás acá y te quedás conmigo. Hoy está en otro plano, mi amiga. Pero bueno, siempre para mí fue, como siempre le digo, te agradezco que me hayas llevado a atravesar ese límite que yo me estaba poniendo porque decía, esto no es para mí porque no me saqué una buena nota. Y agradecí porque después fue durante 30 años mi carrera actual todavía. Así que bueno, es como que para mí es algo que a mí me dio muchas satisfacciones. Y a su vez también entender, una vez que yo entendí que bueno, acá estoy
no soportando que me fue mal. Por ejemplo, en ese caso es entender que si yo quiero un resultado, a veces el proceso es aburrido y es controvertido. Si yo, por ejemplo, quiero que tal cosa suceda a determinada fecha y si no, me borro, tengo que entender que el proceso tiene sus tiempos. Sí, tiene un proceso de integración, ¿no? Exacto. Y después, por ejemplo, en el caso del perfeccionista que quiere tener todo así, bueno, ¿tengo miedo a qué? ¿A que me vean un defecto? ¿A qué tengo miedo? Entonces tengo que detectar. Primero detecto, ¿a qué le tengo miedo? Primero, estoy procrastinando, estoy no haciendo lo que tengo que hacer. Y también saber que cuando vas a hacer lo que tenés que hacer, se te va a mover todo el resto, no va a pasar como si nada. Claro, o sea, primero lo detectas, che, acá no estoy haciendo las cosas. Después voy a dar un nombre, ¿a qué le tengo miedo? Cuando yo detecto, por ejemplo, en el caso de esta amiga que se fue sin saludar, ¿a qué le tengo miedo? ¿Tengo miedo al abandono? ¿Tengo miedo a seguir en un proceso y sufrir? ¿A qué le tengo miedo? Sí. ¿Sí? Entonces, che, me hago cargo de ese miedo, porque por ese miedo a veces no me abro y Sí, no sí. soy yo. Sí, es mostrarte también vulnerable hacia Exacto, otros, ¿no? tal cual. Y después decir, bueno, voy a hacer un granito de arena, voy a hackear eso. Por ejemplo, en el caso de las personas que son perfeccionistas, bueno, no va a estar todo perfecto, va a haber una silla rota y voy a soportar esa silla rota, pero voy a hacer un taller o un curso y que venga la gente que tenga que venir. Y mejorar en el camino. Pero bueno, esto nosotros por ahí lo decimos desde un lugar donde ya venimos con años de autoconocimiento. Bueno, con pero años- igual, perdón, Pero igual aún venimos así. años de autoconocimiento, a vos te pasó con el taller grupal, a mí me pasa cotidianamente. Claro, por eso, pero imagínate quien por ahí hoy en día está escuchando esto y dice, uy, claro, me identifico y cómo identifico. Bueno, también es empezar con un trabajo de autoconocimiento y empezar a tener estas cosas. Yo creo que lo primero es identificar. Claro, es identificar, detectás lo que te pasa, después le das nombre y después accionás, haces algo, por ejemplo. Yo también soy medio procrastinadora con los cursos. Entonces, el otro día, nuestro maestro dice, bueno, curso de cristales, Yo había puesto un curso de cristales, no me acordaba. Y del otro lado, del lugar donde yo había propuesto el curso de cristales, era 9 de mayo. O sea, que ahora me queda una semana. Dijo, me agarré de desesperación. Dije, bueno, no, lo voy a hacer igual. O sea, ¿se entiende? O sea, como que también es esto, uno se va viendo en esa procrastinación. O sea, a pesar de que uno va en este proceso de autoconocimiento, vamos teniendo estos desafíos. Y necesitamos también las pataditas de gente que nos mete un shot. Un shot. Una patada cósmica. Una patada cósmica. O sea, como lo querramos llamar, pero tenemos que tener esa cosa. Pero bueno, nosotros también lo hacemos. O por ejemplo, digo, bueno, quiero grabar videos. Yo en eso soy re procrastinadora. Ahora no me puedo. me veo y dije, hoy no estoy en condiciones, no. Entonces no lo hago. Bueno, una de las cosas que te puede llegar a hacer, que también lo pensé, digo, bueno, a ver, ¿cómo haría? Bueno, me veo, si no me siento de frente bien, bueno, me voy a poner de costado. O estoy mirando algo, algo que esté por atrás, y empiezo a decir, bueno, empiezo a hablar esos 15 segundos de video en donde hablo algo interesante, pero lo hago. El tema es hacerlo, o sea, de la manera que sea, Después como te mejorás. salga. Exacto. O sea, por ejemplo, en el caso de los videos, como me pasa a mí, una de las formas puede ser decir, bueno, primero empiezo mirando contra la cámara, alguna cosita que esté atrás y que la cámara enfoque. Otro es de costado y otro ya cuando voy mejor, ir adelante. Es buscar herramientas estrategia. o pilares donde apoyarte para poder trascender esa situación que te viene dando batalla, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué estrategias puedo usar para esto que me está costando tanto? Bueno, y también, con un otro, esto me está costando un montón. ¿Me das una mano? Porque no lo estoy pudiendo destrabar sola. Bueno, abrirse también, ¿no? A mostrar esa parte vulnerable de que a veces uno no puede solo y que necesita un otro también que... Pero bueno, todo esto es la identificación, el reconocer el problema, el aceptar el problema y para poder hacer el cambio. Sí. Esto pasa con todo, ¿no? Así es. Bueno, también, por ejemplo, el tema de los cursos, como dijimos. Bueno, ponemos fecha. O sea, se pone fecha. Bueno,
hablando de cursos, vos tenés un curso ahora pendiente que es el del propósito del alma. A propósito del alma, tenemos ahora el Es lindísimo. 23. Yo lo hice un montón de veces, me encanta. Ese es un curso que hablamos mucho de, o sea, ¿qué nos pasa siempre? Nos auto boicoteamos lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos que ir lo que tenemos en nuestra cabeza es el trabajo en relación de dependencia, es tener el sueldo fijo, pero en definitiva a veces esto nos lleva a no ser, digamos, exitosos en nuestra vida. Exitoso no significa llegar a ser un actor de la televisión. Sí, exitoso también, ¿no? Es con tu propósito. Exitoso es hacer lo que yo tengo ganas de hacer y que estoy feliz con eso. Y que está en tu camino también. Exacto, que está en tu camino. Entonces, por ejemplo, este curso lo que hace es ver desde la astrología, desde la numerología y desde la metafísica, qué es a lo que viniste. Es lindísimo el curso. Yo lo hice porque Bandy, bueno, y Lucas, cada uno desde su mirada, con la astrología y la numerología, te van como guiando o dando las pautas de situaciones o hacia dónde tenés que ir o dónde está tu herida o bueno, cómo tenés que moverte, ¿no? Esas cosas que a veces uno está tan perdido y decís, che, o sea, yo creo que me gusta esto. Es como darle forma, ¿no? Llevarle conciencia, mirá, claro, ahora entiendo un montón de situaciones. Y es como un antes y un después ese curso, porque de golpe decís, che, claro, o sea, es por acá que tengo que ir, ¿no? Que uno a veces dice por acá, por acá, por acá. Y ese curso es lindísimo, porque te va diciendo cómo los números y cómo la astrología, los dos dicen lo mismo, y tenés que ir hacia ese lugar. En realidad, tanto la astrología como la numerología son ciencias madres. Es una ciencia, o sea, a pesar de que a veces se lo ha blasfemado, porque en realidad creen que no, pero la verdad que te está marcando... En realidad tenés las personas que te hacen la lectura, que por ahí no la dicen de una forma correcta, entonces ahí es donde se arma todo. Sí, ¿no? o también eso, pero también es cierto que en cierta medida, de alguna manera, no se cree en eso porque en realidad se trató de desconectarnos desde un principio. O sea, la desconexión viene, o sea, siempre los antiguos, desde Egipto, desde Lemuria, todo era mirar el cielo y ver qué nos estaba marcando el cielo o qué nos estaba marcando los números. Los números es algo muy importante porque todo es número. Todo es número. Todo es número, pero ese curso es lindísimo. ¿Cuándo lo dan? Lo damos el 23 de mayo. Pensé que el 16, el 23. El 23, al final ¿El 23 de mayo? El 23 de mayo, sí. Así que bueno, está bueno. Y bueno, vos tenés el 16 tu Yo tengo el 16, el mío que es el 16 de mayo, que es la conexión con nuestro niño interior, que es justamente esto, ¿no? Ver, ir hacia el cuerpo, a esos momentos de nuestra infancia, en donde nos sentimos quizás heridos, y volver a conectarnos con esos, pero desde un lugar de donde llevamos luz, donde nos abrazamos con nuestro niño, donde podemos conectarnos con esa esencia. A mí me gusta decir que el niño interno es como nuestra esencia pura, ¿no? O sea, uno lo ve por ahí como la imagen de niño, pero es ese brillo, esa esencia que nos caracteriza y que con los años y con la vida, con los mandatos, con nuestras creencias, lo vamos apagando porque nos vamos cargando de cosas externas y ese brillo no lo estamos. Como un niño, vos ves un niño que es inocente y lo vamos moldeando. Bueno, es ir a ese lugar. Así que ese es el curso que voy a dar el 16. Me encanta porque yo a mis pacientes siempre les digo, niño, ¿estás listo? Ay, qué lindo. Persona de 70, 80 años. Qué lindo que me decís niño. Porque yo veo a tu niño. Sí, ¿cuántas veces lo dejamos abandonado, no? El niño ahí atrás. Siempre somos un niño adentro, porque actuamos como niños también. Pero hay que encontrarlo. Exacto. Y aparte es esto, ¿no? Es verse en ese niño que está herido, en ese niño que está con sus procesos, que no entendió y que hoy como adulto podemos ir a ese niñito y poder decirle, mira, te valido, sí, te escucho. Sé por todo lo que pasaste y bueno, hoy ya sos hoy te abrazo. Exacto, bueno, de eso se trata el curso. Justamente ir llevando a la persona a ese abrazo con su niño, a sanarlo. Y poder empezar a detectar todo esto, venimos a trabajar todo lo demás, porque muchas veces es viendo esto, bueno, la verdad que cuando comuniqué me dijeron callate o no hables o no sé, o vos no sabes nada o lo que sea, porque muchas veces pasa por lo que yo he pasado o sea, me han contado a mis amigas que les pasa, que no, me dice qué bueno que estás comunicando, porque a mí me pasó todo esto
Y le digo, bueno, pero la forma de ver que a mí me pasó todo esto y no quiero hablar porque me siento impotente, como les pasa a ellas, le digo, es que hables, que lo digas. Es, detecto, che, cuando era chica capaz que me dijeron que yo no tenía que hablar. Volvemos a lo mismo, identificar. Exacto. Identificar y atravesar. Así que bueno, hoy fue todo esto. Así que nos encanta que nos manden los feedback, las consultas, lo que les gustaría que toquemos en el próximo programa. Sí. Los dejamos hoy con este ejercicio de que empiecen a verse dónde se están boicoteando. Aprovechen la luna llena en Escorpio mañana. Para transformarse completamente, porque la verdad que es una luna muy particular en donde soltemos. Escorpio tiene que transformarse, ver sus sombras y transformar. Así que aprovechenlo. Y nos estamos viendo el otro jueves. Dale. Muchas gracias. Gracias.